temperatura en Buenos Aires? 13 grados 9 décimas. Bueno, voy a intentar hablar 5 minutos Bueno. seguidos, aún considerando que mi garganta está hecha pomada. No te enfermes como Rolo, Marcelo, por favor. El día presenta 4 o 5 noticias importantes. La primera tiene que ver con el dólar. No solamente por el hecho que haya subido ayer, porque así como sube, eventualmente puede no subir por unos días. Me parece que lo relevante del caso es que el dólar ha subido ayer mucho, a pesar de las medidas. Sí. Entonces mi impresión personal es que como que se le van agotando las medidas al Banco Central, porque se ha aprobado con diversos procedimientos, ha aprobado obligando a los bancos a vender sus activos en dólares, ha aprobado con la policía en la calle, ha aprobado subiendo la tasa de interés, y ayer probó absorbiendo pesos del mercado. Y aún así sigue subiendo. Me da la impresión de que el Banco Central debiera revisar su formato, porque me parece que el que está utilizando no funciona. Si es que al gobierno le importa bajar el dólar blue, porque me parece que las consecuencias que trae la brecha para la economía son graves. Terrible. Por la distorsión que eso significa. No hace falta que yo lo explique, todo el mundo lo conoce. La segunda noticia importante tiene que ver con este planteo que le ha hecho ayer el canciller Timmermans de poco menos que de amenazar con la expulsión y de la persona no grata a este señor Kevin Sullivan, que es un diplomático norteamericano que hace las veces de embajador, porque no hay embajador americano en la Argentina, bajo el argumento de la intromisión inaceptable en asuntos internos. La Argentina ha presentado un conjunto de críticas muy duras contra la justicia, el Congreso y el Poder Ejecutivo norteamericano, argumentando que son todos cómplices de los buitres y que lo que pretenden es demoler, derribar la exitosísima reestructuración de deuda de Argentina, y que justamente nos quieren escarmentar. Y han dicho de todo, digamos, hemos acusado jueces, camaristas, le hemos exigido al gobierno norteamericano que revierta una decisión judicial. Lo que este hombre dijo fue: ojalá Argentina pueda seguir el default. Dijo una obviedad. Pero claro, en el imperio de la sobreactuación, que viene siempre bien en este contexto, ayer se lo amenazó con declarar persona no grata a la venezolana. La tercera noticia importante es la de la ley de abastecimiento, que ayer cobró su impulso final, se va a votar, a aprobar durante esta noche seguramente, con un papel bastante lamentable del ministro de Economía, que fue al Congreso, destrató gente, dijo 4 pavadas y argumentó que no se preocupen, que esto no va a ser aplicado. Entonces digo, ¿para qué la votan entonces? ¿No es cierto? Bueno, y la otra noticia importante es la de la educación bonaerense, que ya es el colmo, digamos, ¿no? Que esta idea de alegremente aprobar docentes sin título, digamos, ya lo explicamos hace un rato, no hace falta entrar en detalle en este momento, pero bueno, entramos en esta zona de la eliminación de cosas en Argentina, ¿viste? Como que se elimina todo, ¿no? Se eliminan las notas, las estadísticas, los títulos docentes. Kunkel propuso eliminar el Congreso, ¿no? Es una cosa realmente directamente incalificable. Pero bueno, a esto quiero ir. El sábado pasado, a la mañana, yo escucho radio todo el tiempo, estaba escuchando a Radio Mitre, un reportaje que le hacía acá en la radio a una persona muy importante, el tipo que fue más importante al lado de Néstor Kirchner, fue Alberto Fernández. Y entonces él dijo algo que me parece muy importante subrayarlo hoy, varios días después. Le preguntaban el porqué de esta cosa. Le dijo: no, la verdad que el gobierno ha comprado esta teoría que dice que una sociedad es un conjunto de conflictos de intereses poco menos que dramáticos, y que el gobierno y la política están por encima y los tiene que arbitrar, ¿no es cierto? Y ha comprado, según ha explicado Alberto Fernández, esta teoría que ha escrito la señora de este intelectual que murió hace poco, ¿cómo se llamaba? Sí. Laclau, ¿no? Claro. Respecto de que una sociedad es como un volcán en ebullición, digamos, todos intereses, todos contra todos. Pero claro, decía Alberto Fernández con todo criterio, si esta tesis es cierta, el gobierno tiene que exacerbar esos conflictos o los tiene que atenuar, o los tiene que conciliar, ¿no es cierto? Pero me parece que, montado sobre estas teorías un poco abstractas y ciertamente pintorescas, el gobierno está en esta cosa de que acá hay un conflicto de intereses fenomenal entre la sociedad y las empresas, por ejemplo, o entre la Argentina y el mundo, y que ahí vamos a exacerbarlos. Entonces, a veces lo que está pasando hoy en día es algo bastante parecido a lo que pasó con la 125, esto es, sobre la base de un problema ciertamente menor como fue aquel, porque la verdad convengamos que era una estupidez, ¿no? 500 millones de dólares. Una estupidez. Durante un largo tiempo la Argentina vivió una crisis significativa en muchos planos, que tuvo consecuencias económicas tremendas para la sociedad, exacerbando el conflicto.
bajo esta teoría de que la política es el que el pueblo tiene que imponerse a los intereses sectoriales, y otra cosa, tenemos que hacer un despelote fenomenal, en vez de arreglar el problema que era una pavada, ¿no? Extremar las contradicciones. Extremar las contradicciones. Bueno, ahora, claro, hay un conjunto de problemas, muchos de los cuales fueron provocados por el gobierno. Yo vengo diciendo, guarda, este gobierno ha dejado de conectar lo que hace con lo que pasa, ¿eh? Y entonces, claro, obviamente toda la culpa la tiene el embajador norteamericano, o cualquiera que se le ocurra inclusive decir una palabra, los medios. Y me parece que vamos a replicar con esta particular combinación que hay hoy entre la ley de abastecimiento como herramienta para combatir la inflación. Y esta cuestión de los buitres, digamos, que era una estúpida... A ver, el tema en un país importante, un fallo adverso de la Cámara norteamericana por $1.600 millones es un tema que se encamina en 15 minutos. Yo te tomo que el argumento de la cláusula Rufo impedía a la Argentina, si es que el gobierno compró esta teoría, bueno, postergás el problema de alguna manera más o menos para salirte del paso, porque yo puedo entender que obviamente los buitres son unos tipos, unos hijos de tal por cual, Sí. pero mucho peor es incendiar un país, ¿eh? Mucho peor, ¿eh? En nombre de una causa imbécil, ¿no? Entonces me da la impresión de que tomando el razonamiento de Alberto Fernández, que evidentemente conoce muy bien el funcionamiento del gobierno argentino, estamos entrando en una instancia muy parecida a aquella del campo del 2008. Esto es, frente a un problema menor, generamos un despelote tal, ¿eh? Que sirve justamente para extremar las contradicciones y hacer política. Lo explicaba ayer con bastante fundamento el señor Josami en la televisión, que lo vi anoche en el programa Gustavo Silvestre, ¿no? Que bueno, decía que a propósito del tema de los fondos buitre, el gobierno se ha reposicionado y que le ha servido como un resorte de carácter político para plantear sus ideas, para proyectar su futuro y lo que sea. Pero ¿por qué no toman una causa noble, no? ¿Por qué no se les ocurre invertir toda la energía política que el gobierno evidentemente es capaz de desplegar, y estamos claros que lo están haciendo con éxito, entre comillas, en una causa digna, ¿entendés? En arreglar la educación, en promover las inversiones, en salir del default, en corregir la inflación, en combatir la inseguridad? Imagínense semejante potencia política, ¿eh? Cristina, Máximo Kirchner, los jóvenes de la Cámpora, todos los legisladores que votan cualquier, puestos detrás de combatir una causa útil, ¿eh? Pero no, me da la impresión de que han estado en esta cosa tan chiquita, digamos, de pelearse con un funcionario burocrático de Estados Unidos, como el señor Sullivan, que dijo una obviedad, y en perseguir el sector agropecuario bajo el argumento de que el producto de la tierra es del pueblo, ¿eh? Con la ley de abastecimiento, que es dramática, ¿eh? Y que por supuesto va a generar el mismo efecto que generó el cepo, ¿no? Claro. Si el propósito del cepo era efectivamente el de evitar que se vayan los dólares, pues han conseguido que no entre ninguno nunca más. Y el efecto de esta ley va a ser efectivamente que nadie va a invertir un peso, porque una inversión la va a manejar de aquí en adelante el señor Costa, que es un jovencito de unos 30 y pico de años, instalado en un despacho oficial, que va a manejar la economía de las empresas privadas argentinas, que a juicio del gobierno están contra el país. Es el único caso de un país que tiene tanta gente en contra, inclusive dentro, ¿no? Las empresas, los medios de comunicación, los dirigentes políticos, todo el mundo quiere incendiar el país, a juicio del gobierno. Entonces ahí vamos a evitarlo con esta ley, que va a producir un desastre. Entonces me parece que la secuencia que vamos a ver de aquí en adelante, y esto es resultado no del dato que yo tengo, sino del simple hecho de observar el estado de cosas, va a ser muy similar a aquella de la 125. Cada vez que alguien diga algo, haga algo, o proponga algo, o vaya a la justicia, lo que sea, va a ser tomado como una afirmación de que el gobierno tiene razón. Vos imaginate si, por ejemplo, un juez determina que la ley de abastecimiento es inconstitucional. ¿Qué van a decir? Que el juez es un buitre, que es ilegítimo. Es un buitre. ¿Ah, sí? Y por lo tanto vamos a volver, como ocurrió hace un par de años, o año y medio, a ir contra la justicia completa, bajo el argumento de que la justicia está contra el pueblo, ¿no? Y en este camino penoso, en este extravío lamentable de la Argentina, bueno, estamos convertidos en esto, en un país que no puede publicar sus estadísticas, que elimina las notas de los colegios, que ahora promueve los docentes sin título, y que un diputado propone cerrar el Congreso. Por eso digo, muchachos, ¿saben qué? Lo que el único elemento que falta acá es el pajarito.
Y lo digo en serio, no es una ironía, falta el pajarito. Falta que algún funcionario diga, no, me dijo hablé con el pajarito, que me transmitió un mensaje del más allá. Pero en cualquier caso, me parece que la combinación de elementos que estamos viendo hoy en día en la agenda argentina nos muestran un camino similar al que ya vivimos, al divino botón, por una resolución menor de muy poca plata en el año 2008, que generó una crisis que tuvo consecuencias económicas y políticas para la Argentina y que aún continúa. Porque, ¿sabes qué? Contra la testarudez, contra la ignorancia y eventualmente contra la imbecilidad, hay muy poco que se puede hacer.